Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de hoy, 22 de diciembre. Y antes de empezar, tenemos que dar cuenta de dos escritos que se han presentado en esta Secretaría General y que el secretario va a dar lectura. Bien, el primero es de Francisco José Gallardo Senra, que tuvo entrada en el Registro General el 19 de los corrientes, que expone lo siguiente. Habiendo recibido resolución del expediente de expulsión del Partido Popular, solicito se me considere a partir del día de la fecha como concejal no adscrito, dejando de pertenecer al grupo político del Partido Popular en este consistorio, regando a partir de la fecha se respeten mis derechos como concejal no adscrito, a cualquier efecto. Posteriormente, con fecha 20 de este mismo mes, tiene entrada un escrito del Grupo Popular que dice lo siguiente. Juan Manuel Fernández de la Cueva, en su calidad de gerente del Partido Popular de Huelva, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Alonso Sánchez, número 1, comparece y, como mejor proceda en derecho, ponen en su conocimiento lo siguiente. Primero, que el día 9 de noviembre de 2016, el Comité Andaluz de Derechos y Garantías del Partido Popular de Andalucía ha dictado resolución en el procedimiento disciplinario que se ha seguido contra el afiliado concejal don Francisco Gallardo Senra, en la que se le ha impuesto la sanción de expulsión del Partido Popular. Segundo, que como consecuencia de la expulsión firme de la militancia del Partido Popular, este concejal, miembro del Grupo Municipal Popular en la corporación que usted preside, y teniendo en cuenta que la formación política que presentó la candidatura por la que éste concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2015 es el Partido Popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, apartado 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, preceptos redactados según la modificación por la Ley 57/2003, 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y a lo recogido en el acuerdo de 23 de mayo de 2006 sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, pase a la condición de concejal miembro no adscrito, por no formar parte de la formación política por la que fue elegido. Tercero, que igualmente en el supuesto de que el señor Gallardo Senra, en su calidad de concejal miembro del Grupo Municipal Popular, perteneciese a alguna de las comisiones informativas o fuera representante de organismos autónomos y empresas públicas dependientes de ese consistorio municipal, se proceda a la modificación de adscripción de representantes en estas comisiones y demás organismos colegiados del Ayuntamiento de Nerva, de tal modo que donde debiera estar representado el Grupo Municipal Popular se releve a don Francisco Gallardo de la Senra por el concejal portavoz don José Antonio Lozano Gómez. Quinto, que en la próxima sesión plenaria que se celebre, ruego se proceda a dar cuenta de los extremos de este escrito. Del orden del día. Bien, igualmente antes de iniciar la sesión, vamos a someter a la urgencia de la declaración institucional que presenta la Asociación Atenea y que se ha tenido a bien por parte de los diferentes grupos políticos. Por tanto, sometemos primero a votación la inclusión en el orden del día de esa declaración institucional. ¿Votos a favor? Bien. Si os parece, y aunque el Reglamento de Organización y Funcionamiento dictamina que aquellos asuntos que se introduzcan en el orden del día por urgencia pasaría antes del punto de ruego y pregunta, para no esperar tanto, si os parece, pasa al punto número 3. Después de las comunicaciones y resoluciones daremos lectura y por parte del presidente Daniel Carrasco a esa declaración institucional. Comenzamos, por tanto, el pleno. En primer lugar, actas anteriores. Señor secretario. Bien, se le ha enviado a los distintos grupos políticos las actas de las sesiones celebradas por el pleno de esta corporación el 27 de octubre del 2016 y el 2 de diciembre del 2016. ¿Alguien tiene que hacer algún reparo, alguna observación o se consideran aprobadas por unanimidad? Sí. Nosotros simplemente para decir que en el último punto del acta plenaria de ruegos y preguntas aparece tanto los ruegos como las preguntas del pleno anterior y no los que realmente hicimos con fecha 27 de octubre, sino que son los de
lo del pleno anterior. En su día lo mandamos por correo electrónico con fecha 28 de noviembre para la inclusión del mismo y evidentemente ha tenido que ser una errata, entonces pues, rogamos que se corrija y ya está. Si el señor secretario quiere copia de los mismos, pues se lo paso. Bien, entendiendo que efectivamente es un error de transcripción, el señor secretario toma nota del mismo y en el siguiente pleno vendrá corregida. Si no hay ninguna cosa más, se considera, por tanto, aprobadas las actas anteriores. Comunicaciones y resoluciones, punto segundo. Bien, vamos a dar cuenta de los decretos dictados por esta alcaldía desde el 25 de octubre al 19 de diciembre del corriente ejercicio 2016. La número 100, de fecha 3 de noviembre, sobre nombramiento del jefe accidental de la Policía Local. La número 101, de fecha 7 de noviembre, de resolución de expediente sancionador. La 102, de 7 de noviembre, de responsabilidad patrimonial. La 103, de 9 de noviembre, de concesión de licencia de apertura. La 104, de 14 de noviembre, inicio de expediente sancionador. La 105, de la misma fecha, de inicio de expediente sancionador. La 106, de 14 de noviembre, resolución de expediente sancionador. La 107, del 17 de noviembre, aprobación de licencia de obras. La 108, del 18 de noviembre, gratificación funcionario. La 109, del 18 de noviembre, convocatoria de Junta de Gobierno local. La 110, del 22 de noviembre, modificación de créditos, contabilización, plan extraordinario de empleo para situaciones de vulnerabilidad. La 111, del 23 de noviembre, resolución de expediente sancionador. La 112, del 23 de noviembre, modificación de créditos, contabilización, plan extraordinario de empleo de Diputación. La 113, del 23 de noviembre, resolución de expediente sancionador. La 114, del 29 de noviembre, modificación de créditos de contabilización del Plan Dama. La 115, del 29 de noviembre, modificación, créditos, contabilización, ayuda a la cooperación social y comunitaria, empleo joven. La 116, del 29 de noviembre, modificación de créditos, contabilización, ayuda a la cooperación social y comunitaria, empleo mayores de 30 años. La 117, del 30 de noviembre, aprobación certificación número 2, obra, adecentamiento y construcción de 132 nichos y 18 oseras en cementerio de Nerva. La 118, del 30 de noviembre, suspensión del plazo de tramitación expediente de revisión de oficio. La 119, del 30 de noviembre, convocatoria de pleno extraordinario y la 120, del 19 de diciembre, convocatoria de pleno ordinario. Bien, ¿alguna cuestión sobre comunicación y resoluciones? Bien, pasamos al punto tercero, que como hemos aprobado su inclusión por urgencia, le cedemos la palabra a don Daniel Carrasco, que si bien tiene su lectura desde la tribuna. Buenas tardes a todos. Quiero dar lectura a la declaración institucional que se ha presentado por parte de Atenea y dice lo siguiente. Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Nerva, PSOE, Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía y PP, han acordado aprobar la siguiente declaración institucional como iniciativa de la Asociación de Personas con Discapacidad Atenea. Declaración institucional contra las barreras arquitectónicas para un municipio accesible. Las personas con discapacidad forman un colectivo muy importante dentro de la población en todo el territorio nacional, alcanzando en la actualidad, con un censo reconocido al 18 del 2 de 2016, de 2.813.592 personas, representando el 6,05% de 46.524.943 habitantes. Parecido porcentaje equipara a nuestra comunidad autónoma, con 563.679 personas discapacitadas, lo que equivale a un 6,72% del total de los andaluces y andaluzas, que son 8.381.213. Pero significativamente en la cuenca minera, estas personas discapacitadas superan los niveles antes citados, llegando a alcanzar el 10,32% sobre una población de 16.232.000, tasa de la comunidad autónoma parecido en la comunidad autónoma con 579 personas discapacitadas, lo que supone un 10,04% sobre un total de 5.570 habitantes. No podemos olvidar que además de este colectivo
El índice de envejecimiento aumenta con respecto al de la natalidad y la huida de juventud en busca de horizontes más beneficiosos. La población envejece y con ello las dificultades propias de una edad que fallan múltiples cualidades físicas para la continuidad y el funcionamiento de esa vida que tanto antaño llevaba y que aún la desea. Las dificultades propias de estas personas mayores y las que padecen las personas con discapacidad se ven agravadas aún más al no poder desarrollar una vida digna en igualdad a la de las demás personas, porque el entorno en que viven no se lo permiten al encontrar obstáculos a veces insalvables para ellos. Estamos convencidos que en todos los obstáculos que existen en cualquier ciudad o municipio, la solución a ellos está la mano del gobierno municipal, bien por competencia directa o por hacer cumplir con las normas y leyes existentes. Seguramente podríamos hacer referencia a muchos municipios incumplidores, pero también de aquellos que a lo largo del tiempo, desde la divulgación de estas leyes y normas, han sabido adaptarse y convirtiendo dicho hábitat en un lugar idóneo para unas personas abocadas al aislamiento. A esto se le llama tener constancia e interés por solucionar los problemas de un colectivo de vecinos que también tienen derecho a ser oídos por sus representantes que los gobiernan, porque para ellos también han sido elegidos. En nuestro municipio, Nerva, se ha avanzado poco en beneficio de la discapacidad y las personas mayores, y lo que se ha hecho ha sido gracias a iniciativas propias o por petición de colectivos que representan a estas personas. Hay que reconocer y aceptar que con pequeñas aportaciones y pequeñas actuaciones desde el año 2003, fecha de la promulgación de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, al día de hoy podríamos estar hablando de algo más en ese bien en beneficio de los menos favorecidos por la discapacidad o la tercera edad. A lo largo de todos estos años, colectivos en defensa de las personas discapacitadas, personas a nivel individual y grupos políticos con representación en el ayuntamiento han denunciado y reclamado insistentemente las mejoras necesarias y más adecuadas que nuestro municipio necesita, pero el asunto no ha sido abordado con decisión. Recordemos un pleno municipal en el que se aprobó en su punto cuarto por unanimidad el proceder a la eliminación de las barreras arquitectónicas, pero quedó solo en eso, buena declaración de intenciones, aprobación de las mismas, pero sin actuación. Entonces, entendemos que el ayuntamiento, como valedor de la defensa de los intereses y bienestar de todos los ciudadanos, sería por tanto responsable de cumplir y hacer cumplir los compromisos adquiridos, así como de todo aquello que afecte de forma negativa a los colectivos que representan. Pero también entendemos que hay que concienciar a la población en todo el cumplimiento de las normas bajo la supervisión del ayuntamiento. Por todo ello, Nerva, como municipio comprometido por una accesibilidad universal sin barreras, manifestamos lo siguiente. Nos declaramos firmemente comprometidos con la búsqueda de una igualdad real en la vida cotidiana para las personas discapacitadas y personas mayores. Nos comprometemos a la eliminación efectiva de las barreras arquitectónicas en Nerva. Asumimos la falta de adecuación de acceso en todo el edificio de titularidad pública a personas con discapacidad ante el impedimento de barreras arquitectónicas, comprometiéndonos a implicar las áreas de competencia directa a su solución, al menos en parte durante la vigente legislatura. Denunciamos las actuaciones que se tomen al margen de la igualdad de la legalidad para la discriminación de las personas con discapacidad. Se creará una comisión de trabajo formada por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Nerva, los colectivos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y otros colectivos que muestren su interés en trabajar por hacer de Nerva un municipio más accesible. El objeto de la misma será el crear programas y planes de acción concretos dirigidos a favorecer a este colectivo
a su integración, bienestar y a la eliminación de barreras arquitectónicas, así como de apoyo a la familia. Apoyamos la puesta en marcha de aquellos planes de actuación y concienciación impulsados por organizaciones dirigidos al bienestar y a la eliminación de barreras arquitectónicas. Invitamos a toda la ciudadanía a que adopten compromisos para facilitar y hacer de nuestro municipio el lugar accesible para las personas con discapacidad y mayores, que todos desearíamos tener, para lo cual el Ayuntamiento de Nerva se compromete a impulsar de forma participativa y abierta campañas educativas y divulgación acerca de lo que se debe y no hacer para conseguir un pueblo totalmente accesible. Muy bien, muchas gracias, Daniel, y enhorabuena por la presentación de esa iniciativa. Muchas gracias. Tenemos todos los grupos políticos aprobados por unanimidad La declaración institucional, ¿verdad? Bien, continuamos el orden del día. Punto siguiente, presupuesto general 2017. El señor alcalde presidente ha emitido una propuesta que es del tenor literal siguiente. De conformidad con lo determinado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, cuyo detalle por capítulo consta en el expediente de su razón. Segundo, aprobar la plantilla presupuestaria que forma parte del mismo. Tercero, aprobar las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2017. Cuarto, autorizar al señor alcalde presidente para la renovación de las operaciones de tesorería contratadas vigentes en la actualidad. Quinto, aprobar la oferta de empleo público que figura en el expediente. Sexto, someter el expediente a información pública por plazo de 15 días para presentar reclamaciones. Dicho documento se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del mentado Real Decreto Legislativo 2/2004. A continuación voy a dar lectura a la memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal y seguidamente al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. La memoria hace constar lo siguiente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 168, apartado 1, letra A, del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 18, apartado 1, letra A, del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, esta alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el proyecto de presupuesto general y sus bases de ejecución para el ejercicio económico 2017, cuyo importe asciende a 4.660.000 euros, acompañado de esta memoria en el que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior. El estado de gasto del capítulo 1, remuneración de personal, asciende a 2.522.300,39 céntimos. El segundo, gasto de funcionamiento, 1.013.700 euros. El tercero, intereses, 244.410 euros con 88 céntimos de euro. El capítulo 4, transferencias corrientes, 199.900 euros. Total, gastos corrientes, 3.980.311 euros con 20 céntimos de euro. El capítulo 6, de inversiones reales, 500.000 euros. El capítulo 7, transferencia de capital, 0. El capítulo 8, activos financieros, 5.000 euros, perdón. El 9, pasivos financieros, 174.688 euros con 80 céntimos de euro. El total general de gastos, 4.666.000 euros. El estado de ingresos en el capítulo primero, impuestos directos, 1.580.000 euros. El capítulo 2, impuestos indirectos, 45.000 euros. El capítulo 3, tasas y otros ingresos, 839.000 euros. El capítulo 4, transferencias corrientes, 1.620.000 euros. El capítulo 5, ingresos patrimoniales, 71.000 euros. Total ingresos corrientes, 4.155.000 euros. Total, el apartado sexto, enajenación de inversiones, 0. El 7, transferencias de capital, 500.000 euros. El 8, activos financieros, 5.000. Y el capítulo 9, pasivos financieros, 0. El total ingresos de capital, 505.000 euros y el total general de ingresos, 4.666.000 euros. De los gastos, capítulo primero, con respecto al gasto de personal, existe correlación entre los créditos del capítulo 1 de gasto de personal incluidos en el presupuesto y el anexo del personal de esa entidad local para este ejercicio económico. En el presupuesto del año 2017 se consignan para gastos de personal 2.522.300 euros con 39 céntimos de euro, cantidad
que con los datos de los que se dispone derivados del estado de ejecución presupuestaria se han demostrado suficientes para atender los gastos de personal generados. En lo que se refiere a los gastos de seguridad social, aumentamos la consignación hasta los 690.000 euros, que supone un aumento porcentual muy importante del 32,65%. La medida se encuadra dentro de la política de reducción del remanente de tesorería negativo mediante la aplicación de los gastos generados pendientes de aplicación definitiva. El aumento de la consignación pretende dar aplicación a algunos de los que quedaron pendientes de aplicación por insuficiencia en ejercicios anteriores. El cómputo global de gastos del capítulo primero para el ejercicio 2017 asciende a 2.522.300 euros con 39 céntimos, que supone una disminución de 114.957 euros con 68 céntimos de euro. La disminución de los gastos de personal no procede de ajustes en la plantilla presupuestaria, que ya quedó ajustada en el ejercicio anterior, sino que fundamentalmente deriva de la no consignación por inexistencia de gastos de subvenciones del capítulo 4 que estuvieron pendientes de aplicación, y de una manera más adecuada cuantificación de los gastos derivados de las remuneraciones del personal. No obstante, sí que es necesario mencionar que la dotación de la partida de personal laboral fijo de vía pública disminuye por jubilación de uno de los integrantes de la misma. No se procede, no obstante, a amortizar la plaza. En lo que se refiere a personal indefinido, aumenta el adscrito a educación y disminuye el temporal de esta área funcional de gasto. Destacamos también la creación de una nueva partida destinada a sufragar gastos de personal y que pretende cubrir los gastos derivados de la asunción del personal de servicio de limpieza hasta que se decida otra forma de gestión de este servicio y que debe asumirse, siquiera sea temporalmente, para la continuidad en la prestación del mismo. La partida 151.13.101 se denomina Retribución Personal, Servicio de Limpieza y está dotada con 80.000 euros. Finalmente, la denominada Bolsa Social de Empleo, Ayudas a Emergencia, mantiene su existencia y aumenta su dotación en un 15,6%, ascendiendo la misma a 74.000 euros. Capítulo 2. En líneas generales, los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen en un porcentaje del 9,8%, cantidad que se considera suficiente, sobre todo si tenemos en cuenta la drástica reducción del presupuesto del año 2016, que asciende al un 17%. La reducción de gastos supera ampliamente los compromisos derivados del plan de ajuste 1% exigidos por la Diputación Provincial para conceder los anticipos reintegrables destinados a disminuir deuda de los municipios solicitantes. Realmente, el grueso de la reducción deriva de la asunción de dos servicios actualmente externalizados. Así, la partida 440.22.709 y que afrontaba los gastos derivados del servicio de autobús urbano con una dotación de 25.000 euros se reduce a 0 euros. El servicio de autobús se prestará con medios propios y se crea para ello una partida destinada a sufragar los que derivan de la utilización del vehículo que se destine al mismo, renting, y dotada con 10.000 euros. Por otro lado, la partida destinada a financiar los gastos derivados del servicio de limpieza y que ascienden a 140.000 euros también se reduce a 0 euros, por cuanto se ha dotado ya una partida en el capítulo 1 mencionada supra, y el resto de gastos derivados de la prestación del servicio será asumido por partidas de gasto existentes. En general, la mayoría de partidas mantienen consignaciones similares a las del ejercicio 2016, que ya estaban muy ajustadas en su cuantía. No obstante, destacan algunas por la cuantía destinada o por el concepto de las mismas. La 920.20.200, destinada al arrendamiento de edificios y que aumenta 6.000 euros, es en su consignación que pretenden afrontar los gastos de alquiler de la nave de EBSA. La 920.22.710 experimenta una subida que pretende cubrir la auditoría de Gamisa aprobada por el plenario. La 920.22.01, suministro de agua, se aumenta por resultar insuficiente la consignación. En el capítulo 3 recoge gastos de operaciones de préstamo por el abono de intereses en operaciones largos, gastos financieros y los propios de las operaciones de tesorería vigentes. Lo más destacable de este capítulo es el importante aumento que experimenta y que asciende al 26,63%. La principal razón por la que aumenta es por la consignación destinada a hacer frente al abono de los intereses de la deuda de Gamisa, que actualmente están consignadas en su totalidad, tanto amortización como intereses, en la partida 150.77.000 del capítulo 7. El importe destinado a estos créditos inicialmente concertados por Gamisa asciende a 94.410 euros con 81 céntimos de euro. Destaca asimismo la importante reducción de intereses de operaciones de tesorería y gastos financieros, que se reducen en importe de 35.000 euros, por cuanto en el ejercicio anterior se han reducido los importes de las operaciones de tesorería y, por tanto, los importes destinados a intereses y gastos también se ven reducidos. Capítulo 4.
mantiene sus dotaciones prácticamente iguales que las del ejercicio anterior, excepto la destinada al Museo Vázquez Díaz, que aumenta hasta los 120.000 euros, por cuanto las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores, que en el pasado ejercicio evitaban consignaciones superiores, ya no pueden asumir las obligaciones municipales con la entidad. El capítulo 6, capítulo derivado de la posible financiación de proyectos de inversión por parte de la comunidad autónoma. El capítulo 7, recogía la consignación para el mantenimiento de los gastos financieros de la empresa pública Garza Minera. El abono de las obligaciones financieras de la empresa pública que pretende disolverse en el ejercicio presupuestario asciende a 169.055,38 euros con 38 céntimos de euro, que se consignarán en los capítulos 3 y 9. Capítulo 3, 94.410 euros con 81 céntimos de euro y capítulo 9, 74.644 euros con 57 céntimos de euro del presupuesto, por lo que no es necesario la dotación de la partida de este capítulo 7. Capítulo 8, los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al personal con su contrapartida en ingresos en capítulo 8. El capítulo 9 comprenden los pasivos financieros, los gastos por amortización de pasivos financieros, devolución de depósitos y fianzas. Aumenta en el importe de 74.644 euros para afrontar las obligaciones de los créditos de la empresa pública asumidos por el Ayuntamiento. De los ingresos, el capítulo 1 se calcula de conformidad con las liquidaciones de ejercicios anteriores, atendiendo a criterios de prudencia, veracidad y equilibrio. Lo más significativo a nivel de recaudación es el aumento experimentado por el impuesto de bienes inmuebles, respecto del que se mantienen los tipos de gravamen, pero se ha realizado una importante tarea de actualización de los padrones catastrales de inmuebles. Capítulo 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos continúan disminuyendo. El capítulo 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual. El capítulo 4. El total de ingresos previsto en el capítulo 4 se ajusta al resultado de la liquidación. El capítulo 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles e intereses de depósito que se consignan también en criterios de veracidad respecto de lo observado en las últimas liquidaciones. El capítulo 6. En anexiaciones de inversiones reales, este año no se dota por cuanto se observa que en años anteriores, pese a la dotación, no se han ejecutado ventas suficientes. Si se produjera alguna, podríamos resolverlo vía modificación de crédito por generación de ingresos. Capítulo 7. Destacar la consignación del nuevo Plan Dama destinado a financiar las inversiones del capítulo 6 de gastos. Y el capítulo 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de anticipo de paga personal con su contrapartida de gastos. El dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía fue favorable, con la abstención de los representantes de los grupos municipales Izquierda Unida y PP. Bien, tiene la palabra el teniente alcalde, delegado del área de Economía. Buenas tardes. Destacar solo algunos puntos del presupuesto, aunque pueda ser repetitivo porque casi todo se ha leído anteriormente, pero bueno. El incremento del presupuesto supone un 7,68%. Conseguimos reducir gastos en un 9,8%. Destacar la dificultad que tiene el presupuesto porque si vemos el 63% del mismo se lo lleva a gasto de personal, con lo cual milagros tenemos que hacer para el funcionamiento normal del Ayuntamiento. Bien, destacar, hemos hecho un esfuerzo para alquilar una nave con opción a compra destinada al almacén municipal y taller de mantenimiento. Se disuelve la empresa municipal Gamisa, con ello ahorramos también gastos porque no hay que llevar una contabilidad paralela ni nada de eso. Municipalizamos el servicio de transporte al centro de salud, eso nos va a suponer un ahorro aproximadamente anualmente de unos 10-15.000 euros. Aumentamos la bolsa de emergencia, que pasa de 64.000 a 74.000 euros, supone un aumento de un 15,62%. Creamos una partida nueva para el plan de salud local con 1.500 euros. Ha aumentado la partida de participación ciudadana de 1.000 a 2.000 euros, supone un 100% de aumento. Aumento de la partida de promoción de acción empresarial e industrial, que pasa de 1.000 a 4.000 euros, con un aumento del 300%. Aumento de la partida de radio y televisión NERVA, que pasa de 3
a 6.000 euros, con idea de ir dotando de poquito a poco de nuevo material y cosas que se están quedando obsoletas, ¿no? Damos cobertura al acuerdo que se tomó en pleno de la auditoría de Gamisa y aplicamos partidas importantes para la reducción de deuda con la Seguridad Social y déficit financiero para cumplir el objetivo de mejorar el remanente de tesorería. En definitiva, son unos presupuestos reales encaminados al cumplimiento de conseguir el equilibrio presupuestario con grandes dosis sociales que permitirán atender las demandas de los ciudadanos y especialmente de las familias en riesgo de exclusión. Vale, esto. Bien, tiene la palabra el señor Gallardo. Buenas tardes. El concejal que les habla empieza una nueva etapa como concejal no adscrito debido a fuertes discrepancias tanto con la dirección local como provincial y regional. Discrepancias que, sin entrar en el fondo, son graves y contundentes y han redundado siempre en el perjuicio para los vecinos de Nerva. Esto ha sido el colofón a la lucha que ha mantenido este concejal que les habla a lo largo de tantos años, y lo que ha prevalecido siempre ha sido el bienestar de los ciudadanos de Nerva y sus derechos. Así es que ahora me veo sin ataduras ninguna, sin la sumisión que impone, al que se la quiere imponer, los partidos políticos que tenemos ahora mismo en el arco político, tanto local como provincial y regional. Eso lo quería dejar bastante claro. Esta situación es la consecuencia de luchar por el pueblo, buscando siempre el bien por el pueblo. Pero hemos chocado siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Una dirección provincial ineficaz y una ejecutiva, una junta local, a todas luces incompetente, bajo mi punto de vista, que ha usado su cargo para fastidiar en lo personal y en lo político a este concejal que les habla. Habiendo dejado esto bien claro y centrándonos en el punto de los presupuestos municipales, pues qué les voy a decir, lo que hemos venido diciendo todos estos años atrás. Bien ha dicho el concejal de Hacienda que el capítulo 1 le cuesta poco menos que tiene que hacer diabluras para llevarlo a cabo y mantener el capítulo 1, que es lo que se refiere a personal. Y obviando los ataques hacia mi persona y al cargo que ostentaba en el Partido Popular por parte del señor alcalde en anteriores plenos y anteriores presupuestos y demás, haciendo referencia a que este concejal quería reducir la plantilla del ayuntamiento. Es que la plantilla del ayuntamiento, cualquier economista con dos dedos de frente y un poco de profesionalidad sabe que un pueblo de 5.000 habitantes no puede tener la plantilla duplicada como la tiene Nerva, porque Nerva tiene la plantilla, el doble de plantilla que debe tener, por lo general, un ayuntamiento de 5.000 habitantes, que eran 50 y poco. Pues tenemos el doble. Empezando por ahí, porque el PSOE y los partidos, como mi antiguo partido, el Partido Popular, se han dedicado siempre, no es el caso de Andalucía ni el de Nerva, pero siempre se han dedicado a reforzar el capítulo 1 de los presupuestos, o sea, tener al personal paniaguao, en vez de premiar la eficacia y el cumplimiento de sus deberes como profesionales y como trabajadores públicos, pues se han encargado de duplicar cuando no han tenido posibilidad de crear empleo, han dedicado a hacer fundaciones, como el caso de Andalucía, con las fundaciones IDEA y demás. Y aparte, otro capítulo importante, se ha ampliado el presupuesto de la televisión. O sea, tenemos los dos puntos clave de la hegemonía del Partido Socialista durante tantos años en Andalucía. Mantener al personal y hacerse con los medios de propaganda. Y premiarlos. ¿Premiarlos cómo? No exigiendo que se cumplan con sus obligaciones, porque a visto está con la plantilla sobredimensionada que tenemos, tiene que estar el pueblo como los chorros del oro. Y tenemos un pueblo lleno de mierda, de baches, por no decir más cosas. Porque esto es insufrible. Los vecinos, no hay conversación en este pueblo que no se diga siempre el estado de suciedad que tiene este pueblo. El tema de tráfico, exactamente igual.
no hay ni señales, y las que hay no se ven. Es que vamos siempre a lo mismo. Aquí premiar al personal y hacer propaganda. Así nos va. Entonces vais a contar con mi voto negativo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Partido Popular tiene la palabra su portavoz. Sí. Bueno, yo habiendo escuchado al concejal no adscrito, yo simplemente tengo que decir que no me parece adecuado criticar a personas que han sido tus compañeros, que han estado siempre al pie del cañón dando la cara por el que entonces era el portavoz, con todo el respeto del mundo, pero que parece ser que desgraciadamente pues hay personas que no aceptan formar parte de un grupo y trabajar para el grupo. Y la labor parece ser que es intentar boicotear la labor de los demás. Y por lo tanto, con todo el respeto a las decisiones que ha tomado siempre, por mayoría, la Junta Local del Partido Popular, que es en la que seguiré, en la que he estado siempre y en la que quiero seguir estando, con todo el respeto para esa Junta Local, como he dicho, siempre, decisiones basadas en la mayoría, que es como se deben de estructurar los partidos políticos, con el respeto hacia todos y respetando la mayoría, respetando al grupo. Y por lo tanto, siempre he pensado como voy a seguir pensando, estoy muy orgulloso de pertenecer a este partido y estoy más orgulloso todavía de pertenecer al Partido Popular de Nerva, por el trabajo que se realiza, trabajo constante día a día, desde que acabaron las elecciones. Desde que acabaron las elecciones a día de hoy. Ahí está el trabajo del Partido Popular de Nerva. Desde el mismo día que pasaron las elecciones. Y un trabajo que va a seguir en el futuro. Que nadie le quepa duda, que vamos a seguir estando ahí y vamos a seguir en la misma tónica que hemos estado hasta ahora. Porque para eso tengo el respaldo de la Junta Local del Partido Popular de Nerva. Bueno, pues entrando en los presupuestos, quiero hacer referencia hay algunas cuestiones que me han llamado la atención. En el tema de lo social se tenía que haber avanzado muchísimo más. O sea, que se creó una bolsa de emergencia en la cual se han mantenido varias reuniones. Hay un aumento del presupuesto, pero este aumento para los que hemos estado dentro y para los que vemos el día a día de esa bolsa de emergencia, nos damos cuenta que el aumento es muy pequeño. El aumento no es el que debería de ser, porque hay muchísima necesidad en este pueblo. Hay muchas personas que sufren el día a día, hay muchas personas que no tienen un puesto de trabajo, que no pueden pagar la luz de su vivienda, que no pueden pagar los recibos de agua, que tienen dificultades para pagar incluso la bombona. Y yo creo que se tenía que haber aumentado aún más el gasto en la bolsa de emergencia. Porque hay que apostar decididamente por esas personas que no tienen y por esas personas que pasan necesidad. Además, hay algo que me llama también la atención. La nula inversión en pavimentación. El pasado año había una partida de 47.919 euros para pavimentación de nuestras calles. Este año desaparece esa partida. El estado de las calles en nuestro pueblo es calamitoso. Es calamitoso que haya calles que todavía no tengan un pavimento digno. Y hoy una de ellas viene a pleno, la calle Pi Margal. Y me refiero a Luca de Tena, Echegaray, a Cardenal Cisneros, al final de la calle Cije, a Pi Margal, a Doctor Esquerdo, y hay alguna que otra más. Por lo tanto, me gustaría que en los presupuestos para el año que viene hubiera más inversión en pavimentación. Si desde que el Partido Popular de Nerva empezó a solicitar que se arreglaran las calles de nuestro pueblo, nos hubiéramos dignado por lo menos a intentar arreglar una cada año, posiblemente las calles de nuestro pueblo tendrían otro aspecto hoy, posiblemente. El gasto en festejo es otro de los problemas de este presupuesto. El gasto en festejo que, desgraciadamente, se sigue manteniendo en el elevado, porque son 130.000 euros para un pueblo como Nerva, es un importe demasiado elevado para gastar en fiestas.
a mi modo de ver. Desgraciadamente, el alcalde tiene la visión y la óptica de que prefiere gastar en fiestas y no prefiere gastar en el mantenimiento de nuestro pueblo. Él prefiere que haya fiestas lo más rimbombantes posibles y parece ser que no quiere unas calles limpias y unas calles con un pavimento digno. Y no se da cuenta que al final la imagen que transmitimos al exterior, la imagen que transmite Nerva, no es la de un día de fiesta. La imagen que transmite es el día a día. A aquellas personas que nos visitan, a aquellas personas que vienen a hacer gestiones a nuestro pueblo, a aquellas personas que vienen de vacaciones. Señor concejal, vaya usted finalizando. A aquellas personas que vienen de vacaciones a Nerva y se encuentran las calles en el estado en que se encuentran. Además, otra cosa que me llama la atención es el tema de las multas. En el tema de las multas hemos pasado de 3.000 euros presupuestados a 6.000 euros en multas por infracción de la ordenanza de circulación y a 3.000 euros más por otro tipo de multa. Es decir, pasamos de 3.000 a 9.000 euros. Pero lo que más me llama la atención es que se nos hizo creer que los 3.000 euros era algo aproximado y que era algo que venía de presupuestos anteriores. He estado comprobando la liquidación de 2014 y en 2014 hay unos ingresos en concepto de multa de 2.000 euros. Por lo tanto, es que no eran ni 3.000, eran 2.000. Y para el año que viene hay presupuestado recoger 9.000 euros en multas. Creo que algo se ha hecho mal. Algo se ha hecho mal porque quizás el periodo ese en el cual se tiene que haber... Señor concejal, vaya usted finalizando. Le ruego, por favor, señor alcalde, que por lo menos que me deje... El periodo ese en el cual se tenía que haber sensibilizado a la población debería de haber sido más largo del que ha sido. Además, llama la atención que tengamos que pagar 6.000 euros por el alquiler de una nave para almacén municipal, cuando teníamos aprobada la obra del almacén municipal hace varios años, cuando se suspendió el arreglo de algunas calles de Nerva para hacer la obra del almacén municipal y al final esta obra nunca se llegó a hacer. Y que ahora tengamos que pagar 6.000 euros por el alquiler de una nave. Algo totalmente incomprensible. Bien, y ya ha agotado usted su tiempo, lleva 7 minutos y medio, ha agotado yo no sé la forma los dos primeros de contar minutos que tiene usted, señor en alcalde, no lo cuestiones que no entiendo. son del punto, por tanto, hubiese usted administrado mejor el tiempo. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra la concejala de Izquierda Unida. Bueno, señor alcalde, primero una petición: ¿desde cuándo hay 7 minutos para hablar de un tema tan importante como el presupuesto? Eso aquí en este ayuntamiento no se ha reglamentado nunca. Bueno, no voy yo a ser quien dicte las normas de gestión. Primero que nada, dar la bienvenida al concejal no adscrito, aunque ya es compañero de la anterior legislatura y de esta, y esperemos que sea esta nueva época fructífera para él, tanto personalmente como para este ayuntamiento. Respecto al presupuesto, no es un presupuesto que ni formalmente ni ideológicamente desde Izquierda Unida podamos asumir. Y me explico. En primer lugar, no son unos presupuestos participados por la ciudadanía nervense, ni siquiera que tengan previsto a lo largo de los próximos años su desarrollo e implementación paulatina a la tenor de los 2.000 euros escasos que aparece en esa partida. Y a entender desde Izquierda Unida, la participación ciudadana y la implementación de unos presupuestos participativos va mucho más allá de decidir vía Facebook qué película ver un par de veces al año o mandar vía WhatsApp la realización de una actividad a las asociaciones de Nerva o alguna reunión con los comerciantes para ver qué hacer y qué dinero poder invertir para ello. Oiga, que todas estas son herramientas positivas, pero aisladas y por sí solas no sirven en lo que debería ser un proceso de codecisión de las políticas municipales y de planificación de las acciones prioritarias para el pueblo de Nerva y sus gentes. Participación ciudadana es considerar a la gente del pueblo aliados y corresponsables del devenir del futuro de nuestro pueblo. Y eso ni con este presupuesto, ni con el anterior, ni con sus equipos de gobierno responsables a la cabeza, ni, por supuesto, con Domingo Domínguez como alcalde ha sucedido ni va a suceder. Y eso que usted, señor alcalde, con su equipo de garantía, cuando ganó las elecciones, vendía los presupuestos participados y de puertas abiertas como su gran promesa electoral.
pero en eso se quedó, como tantas promesas incumplidas suyas. Pues lo principal para poder implementar un proceso de presupuesto participativo es la voluntad política, y de eso este equipo de Gobierno carece total y absolutamente. Además, y si vamos entrando ya en harina, en la frialdad de la realidad de los números, la estructura del gasto elegible, es decir, el gasto que dentro del presupuesto está sujeto a una decisión política anual que expresa la voluntad del que gobierna, para nada, pero para nada puede ser compartida y, por lo tanto, aprobada por esta formación política a la que represento. Y permítanme que me pare un poco en esto, pues es muy importante que la gente de Nerva conozca y entienda lo que estoy diciendo. Lo que los números, a nuestro juicio, representan, pues les afectará en el próximo 2017 que está por entrar. Si cogemos la partida de gastos, que, si me permiten, son dos sencillas hojas muy básicas, si cogemos, como digo, esa partida de gastos, vemos, como en cualquier presupuesto, que está dividida en un total de gastos corrientes que ascienden a 3.903.311,20 céntimos de euros y un total de gastos de capital, es decir, principalmente las amortizaciones de los préstamos que este ayuntamiento tiene concedido, que asciende a 679.688 euros. Lo que hace un total de gasto de 4.660.000, igual que de ingresos, para que esté cuadrado. Pero a nosotros el que nos interesa es el primero, los gastos corrientes, donde el 63%, como bien decía el portavoz del PSOE, pertenece a gasto de personal, y donde realmente y en exclusiva se puede incidir políticamente sería en lo denominado gastos de funcionamiento, que representan el 25% del total del capítulo de gastos y que asciende a un escaso 1.013.700 euros. Pero ahondando en ese millón escaso, como decía, de euros, ahí es donde está realmente la política, y ahí nos damos cuenta que realmente los gastos elegibles, los gastos que van a las concejalías, solo ascienden a 476.500 euros, es decir, el 47% del total de gastos, frente a un 53% de los correspondientes a gastos corrientes, que sería el otro medio millón de euros, 537.200 euros, y que se utilizan, pues, para lo básico, pues para pagar luz, agua, los cánones, los servicios a terceros, los alquileres de locales, los gastos de representación, la ropa de la policía municipal, los seguros, los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Partida ella totalmente necesaria y donde, a excepción de exigir, por supuesto, mayor control y austeridad en algunas de estas partidas, ni podemos prescindir de dichos gastos ni podemos influir grandemente, a excepción de, por ejemplo, la propuesta que desde Izquierda Unida ya lanzamos en 2013 de remunicipalización del servicio de autobuses que va al centro de salud. Primero, por el ahorro que supondría para las arcas municipales y que no ha tenido este equipo de Gobierno bien de asumir esa propuesta hasta este presupuesto de 2017. Si seguimos profundizando en ese 47% del capítulo de gasto, comprobaremos que un año más hay un área sobrebeneficiada en los presupuestos frente a las otras dos grandes áreas. Y le explico al pueblo de Nerva. El área de cultura, festejos y deportes representa el 30,53% del gasto total, con 309.500 euros a gestionar en partidas de 130.000 euros de festejos, 92.000 euros de gastos diversos de cultura, 70.000 de gastos diversos de piscina, 14.000 euros de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Enfrente nos encontramos... ¿Vaya usted finalizando, señora concejala? Termino. Enfrente nos encontramos al área de urbanismo, personal, desarrollo local, que representa el 19,28% del gasto total, que efectivamente ha visto aumentadas sus partidas presupuestarias de mantenimiento de calles y edificios, de lo cual nos alegramos enormemente, pues no hay más que ver, dando un paseo por el pueblo, la necesidad que tiene este área de aumentar un poquito, aunque a nuestro juicio siga siendo insuficiente. Y por último nos encontramos al patito feo del ayuntamiento. Aunque sea el área más importante para Izquierda Unida, pues es donde
la que trata con las partes de la sociedad más vulnerable de la sociedad nervense, que se trata educación, juventud y asuntos sociales, que tan solo representa el 5% del total del capítulo 2 de gasto, con 51.500 euros de gastos diversos, como decía, en educación, juventud y servicios sociales. Muy, muy, muy lamentable. Es que ni sumándole la partida de Bolsa Social de Empleo, que está en capítulo 1 de 74.000 euros, asumiendo los 10.000, el aumento respecto al presupuesto pasado de 10.000 euros, llega ni a la mitad de la gran área y favorita de este equipo de Gobierno. Por lo tanto, estos presupuestos ni son sociales, ni pretenden estar al lado de la gente que lo necesita, ni pretenden generar empleo o al menos fomentarlo, incentivando iniciativas empresariales. Recordemos que la partida presupuestaria dedicada a este fin es de 4.000 euros. Eso sí, seremos y somos la envidia por tener una gran oferta cultural, festiva y deportiva. A cambio, no se hace nada por ese 40% de la población que está en desempleo, mucho menos por el 50% de la juventud que se encuentra sin salida dentro de su pueblo, ni con la cada vez mayor número de familias en riesgo de exclusión social temporal o severo. Por otro lado, y ya fuera de la crudeza de los... Ya sí tiene que finalizar, señora concejala. Señor alcalde, yo le solicito que estamos hablando en el debate del presupuestario de 2017. Es un tema muy importante para que usted nos acote tantísimo el tiempo de explicación cuando nunca la ha hecho en ningún pleno para ningún otro tipo de mociones, que no tienen ni la importancia de los presupuestos. De manera inmediata, señora concejala. Señor alcalde, estas no son las formas para llevar un debate sosegado de presupuestos, ¿eh? Yo, sinceramente... En fin. Bueno. Continúo, aunque finalice, espero, en una segunda intervención. Este equipo de Gobierno no ha trasladado, además, aparte de los números que son crudos, este equipo de Gobierno no ha trasladado al presupuesto los dictámenes, propuestas concretas emanadas de este plenario, como son todas aquellas mociones de Izquierda Unida aprobadas por unanimidad en esta legislatura, por no irnos a ninguna de las anteriores, que tampoco se han visto ejecutadas hasta ahora, como por ejemplo las mejoras en pozos de Rotilio y el aprovechamiento de la zona patrimonial nervense, aprobado por primera vez en julio de 2013 y posteriormente en noviembre de 2014, o como la del municipio de libre de LGTBI-fobia, la del Día Internacional de la Mujer y lucha por la sociedad libre de discriminación contra las mujeres, o la implementación de un sistema de huertos sociales. Mociones todas ellas que deberían haber sido presupuestadas. Bien, señora concejala, y entendiendo asumidas. que he sido suficientemente flexible y generoso. Señor alcalde, así no se puede discutir, ya no se puede hablar de los presupuestos del... En una segunda ronda, señora concejala, el proyecto más importante que tiene este ayuntamiento es la aprobación de los presupuestos, señor alcalde. Si usted no deja a los grupos de la oposición que podamos debatir de forma pacífica, sosegada y dar a conocer nuestra posición política, no está siendo usted coherente ni democrático. Tiene la palabra de nuevo, una segunda ronda. Mire usted, señora concejala, el Reglamento de Organización y Funcionamiento dice que el alcalde tiene que velar porque los turnos de palabra sean equitativos en el tiempo. Usted ha sobrepasado con creces los 8 minutos y medio que ha ocupado el Partido Popular, que ha aumentado también con creces el que ocupó el concejal no adscrito y con mucha más creces el del equipo de Gobierno. Mi misión es velar porque los tiempos sean equitativos. Usted lleva en estos momentos 13 minutos, por tanto ha finalizado su primer turno. Y en un segundo turno que comienza en este momento, pido igualmente que sean equitativos y, por tanto, cíñanse todos los portavoces para que el tiempo sea igualitario. Tiene la palabra el señor Gallardo. ¿Tiene usted la palabra? Sí. Bueno, está. Tenía que haber estado media hora hablando y entonces hubiera hablado los demás portavoces otra media hora.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, con lo que nos ocupa, con los presupuestos. Lo dicho anteriormente, capítulo 1 y la propaganda a tutti plain. El tema de camisas finiquitado sin una auditoría como Dios manda, con tantos años que hemos estado pidiéndola. Lo que sí me llama también mucho la atención es la no inclusión de los famosos 600.000 euros que trajo don Mario Jiménez en compensación del vertedero, que todavía no han aparecido. Por lo menos yo no tengo noticias de que hayan aparecido los 600.000 euros. Tanto como se vendió en prensa que iban a aparecer 600.000 euros todos los años para el Ayuntamiento de Nerva. Otro fallo de la propaganda socialista. Venden las cosas, pero después se olvidan de decir que todavía no ha llegado. Ahora el tema del museo. El tema del museo también es otro tema que vaya tela. 120.000 euros para mantener el museo, que hasta el presente año lo pagaba Diputación, pero que, claro, tras una maniobra de doña Elena Tobar y la gente de Diputación con el alcalde a su cabeza, pues se enfrascaron en que ya eso era problema del Ayuntamiento, o sea, que ahora el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo del museo. 120.000 euros para el museo, cuando anteriormente lo pagaba Diputación. Otro fracaso más de la gestión del señor alcalde, antiguo independiente y ahora nuevo socialista. Estamos siempre con la misma cantinela, pero es que siempre estamos con lo mismo, los mismos problemas en el pueblo, lo mismo. Es más, con el coste añadido y la grabación que ha supuesto en la prepotencia y el afán dictatorial del señor alcalde de Nerva. Al final usted, señor Domingo, va a hacer bueno a los anteriores socialistas que estuvieron en esa alcaldía. ¿Lo va a hacer usted bueno? Lo va a hacer usted bueno. Siempre con lo mismo, siempre incumpliendo lo prometido. Me acuerdo yo de don Domingo Domínguez en el año 99, cuando decía que nada más que había los mismos trabajando en el Ayuntamiento, que había muchos enchufados, que los que trabajaban en el vertedero eran todos enchufados. Hombre, pues usted es buen amigo de muchos que trabajan en el vertedero y en este Ayuntamiento, de un tiempo para acá, que incluso los hizo, ¿cómo es?, personal laboral de este Ayuntamiento. Muy bien, perfecto. Usted era el que iba a limpiar las arcas, iba a aclarar las cuentas del Ayuntamiento. Usted se ha limitado a seguir con lo mismo, con la misma política del Partido Socialista que la cobija a usted, a base de premios. Salí en la foto con su amigo Mario Jiménez, entregando cheques que no tienen fondo y siempre con la misma película. Céntrese usted en lo que se tiene que centrar, que es en reducir la deuda del Ayuntamiento y gestionar. ¿Para qué quiere usted 100 empleados en este Ayuntamiento si después da asco pasea por el pueblo? Cualquier visitante de fuera se da cuenta. El primer comentario, Nerva está que da asco. ¿Y ahora usted qué lo arregla? ¿Con el arbolito de lucecita que ha puesto ahí en la fuente? Pues vaya tela. Eso es lo que queda de Nerva. El lucimiento de 4 fotos. Pero día a día, que lo padecen todos los vecinos de Nerva, está peor. Está peor. Porque antes se colocaban las amistades y los afiliados del Partido Socialista y ahora seguimos con lo mismo. Porque usted antes era de una forma y ahora es de otra. Por lo menos lo decía usted. Y ahora usted sigue con la misma política. Propaganda y colocaciones. Pues en vez de estar usted en Diputación se puede colocar en el Servicio Andaluz de Empleo, que fue otro invento de la Junta de Andalucía para colocar ex concejales, ex alcaldes. Lo mismo de siempre, fundaciones y servicios públicos que al final doblan el gasto y no sirve para nada. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, es evidente que tenemos unos presupuestos que destinan mucho más dinero a festejos que al mantenimiento de las vías públicas. Y es una desgracia. Es una desgracia porque, como he dicho antes, la imagen que mostramos al exterior, desgraciadamente, no es la más idónea. Es una desgracia que sigamos, porque es que no entiendo por qué. Se recorta algo en el presupuesto, se ha recortado algo en la fiesta de San Bartolomé de la Villa, cuando al final el dinero que se presupuesta para festejos durante todo el año sigue siendo el mismo, 130.000 euros. No lo entiendo. No lo entiendo. Si al final nos vamos a gastar lo mismo en festejos, al final nos vamos a gastar lo mismo. No tiene. ¿Por qué se intenta vender de que se había recortado algo el presupuesto de las fiestas de verano cuando al final el gasto es el mismo? Es muy lamentable, como he dicho antes, que no haya dinero para pavimentación de nuestras calles. Es muy lamentable. Es que esa partida ha desaparecido del presupuesto, por más que la he buscado. Es que no aparece. El dinero que se destinó para pavimentación el pasado año no está en el presupuesto por ningún lado. Y por favor no me vaya a decir después que están los gastos diversos de obra, porque los gastos diversos ya estaban también el pasado año. Esa partida no me vale. Es lamentable que tengamos que destinar dinero público
Dinero público para pagar la pésima operación financiera que se hizo en nuestra localidad con la compra de los terrenos, del CROSS. La pésima operación financiera que hizo el entonces alcalde Eduardo Muñoz. Y que tenga que salir dinero público de este ayuntamiento año tras año para pagar aquello que, afortunadamente y menos mal, parece ser que de una vez por todas y después de la insistencia del Partido Popular, después de que lleváramos a pleno aquella moción, parece ser que se va a hacer una auditoría sobre las cuentas de Gamisa. Espero que la auditoría arroje mucha más luz, la haga una empresa externa y arroje muchísima más luz que las cuentas que nos mostraron de Gamisa, las últimas cuentas que nos mostraron de Gamisa, que desde luego las cuentas eran calamitosas. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Estaba hablando y preguntándole al señor alcalde de cómo va a ser la cosa, porque en este pleno ha cambiado los procedimientos. Siempre ha hablado el partido del PSOE, el portavoz del PSOE, y después si había algo en nuestro segundo turno que podíamos replicarle o contestarle, pues se ve que en este pues no interesa. Si usted quiere, se la aclaro para usted y para todos. Dos cuestiones. Una, la organización de los plenos, sí, la lleva usted. Le guste o no le guste, le corresponde al presidente del pleno. Dos, las intervenciones son siempre de menor a mayor representatividad. Y cuando es un tema que presenta el equipo de gobierno, sí le cedo la palabra para que él presente. Las intervenciones van siempre en función del reglamento de organización y funcionamiento, de el menor representatividad al de mayor representatividad. Por tanto, así estoy haciendo. ¿De acuerdo? Tiene usted la palabra. Disculpe, usted no tiene la palabra. No, digo que precisamente lo está haciendo. Ahora le correspondería haber hablado al PSOE y después otra vez de menor a mayor. Bueno, después le pediré un tercero si tengo que replicarle algo a los compañeros del partido del PSOE. Siguiendo con nuestro posicionamiento político, nosotros, está claro, como terminaba en mi primera parte, han habido decisiones que ha tomado el plenario de este Ayuntamiento de Nerva que jamás han sido presupuestadas ni tomadas en consideración en ninguno de los presupuestos, ni en el año pasado ni, por supuesto, en este. Porque, y a nuestro juicio, lo que no aparece en este documento no existe, no es importante. Y mire, si no, el plan de salud. Eso al que este equipo de gobierno le importa. Y como tanto, y como tal, aparece de forma independiente. Plan de salud. A Izquierda Unida también. Pero a Izquierda Unida también le importa y debería tener sus partidas específicas el primer plan de igualdad aprobado, la lucha contra la violencia de género o los colectivos LGTBI, la discapacidad, que deben de conformarse en este presupuesto con pillar cachos de una bolsa escasa de gastos diversos de servicios sociales a juicio de este equipo de gobierno. Por no hablar de las propuestas de otros grupos que están en igual situación que nosotros. Sin embargo, sí se sienten orgullosos de haber contemplado en este presupuesto una partida para la realización de la auditoría a Gamisa y además alardeando que están dando cumplimiento por primera vez, por primera vez eso ya mío, por supuesto, en la historia de lo mandatado por el Pleno, cuando no es más que un maquillaje absurdo, pues si el objeto es liquidar esta empresa municipal en lo que va en el próximo ejercicio presupuestario, es obligado a auditar las cuentas. Y además, ¿qué cuentas van a auditar? Las que también en este anterior año se han creado y se han puesto en orden. Con lo cual, con ello, lo único que este equipo de gobierno va a conseguir es cerrar y tirar la llave al mar de una época que, como mínimo, fue opaca en la gestión económica vivida en este ayuntamiento. Una cosa positiva, sí, le digo, y que ya planteamos desde Izquierda Unida en 2013, que fue el rescate del servicio de limpieza, que por supuesto sale más barato
a este ayuntamiento y además se le da estabilidad laboral a un grupo de personas y a una plantilla de 7 personas. Aunque, por otro lado, no expliquen cómo van a gestionar el servicio en el futuro y si lo van a devolver o sacar a concurso o definitivamente se van a quedar esos trabajadores en este ayuntamiento. Un pasito más, en el de transferencia. Aparecen los 120.000 euros para el Museo Vázquez Díaz. El ayuntamiento a día de hoy es el único patrono que aporta dinero a la fundación del museo. Por lo tanto, le hemos solicitado y nos debería haber explicado este equipo de gobierno que cómo se va a invertir y gestionar ese dinero, porque no conocemos los presupuestos de los mismos, de aquella entidad, y por lo tanto, desde la oposición no podemos valorar si dicha partida es más que necesaria o no, o habría que invertir mucho más dinero. Y ustedes no pueden dar carpetazo a este tema diciendo que eso es un tema del patronato y que ustedes no tienen potestad para dárnoslo, cuando no es cierto. Esto, una vez más, denota su manera opaca de tratar todos los temas económicos, que o bien nos enteramos de los mismos vía comunicaciones, vía actas de Junta de Gobierno o directamente por la prensa. Por último, y en la parte de ingresos y vía impuestos, hay un notable aumento, por lo que ahora, más que nunca, es necesario dar cumplimiento a otro de los mandatos que han emanado de este plenario, que tan importante es que el equipo de gobierno haga suyo los mandatos de este plenario, porque muchos de ellos lo aprueban por unanimidad o lo aprueban por mayoría. Y me refiero al que se aprobó en pleno en octubre de 2014, de hacer una modificación de las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento para hacer una tabla de bonificaciones con criterios sociales. Por lo que desde Izquierda Unida tenemos, como hemos explicado en estas dos intervenciones, motivos de sobra para decir no a estos presupuestos. Muchas gracias. Para terminar el debate de presupuestos, tiene la palabra el teniente alcalde delegado del área de Economía. Que han surgido. En cuanto a los 600.000 euros, hay una partida en el presupuesto, son 500.000 euros, se llama Plan Dama. Ahí están los 500.000 euros. Del arreglo del parque y demás. ¿Vale? ¿Cómo que no? Sí tiene que ver. Esos 500.000 euros son de esa partida. ¿Vale? En cuanto al arreglo de calle, por ley no tenemos presupuesto para inversiones. Por ley. Lo único que podemos hacer es mantener, arreglarnos. ¿Vale? En cuanto a los actos de festejo, que son tan preocupantes, hay que tener en cuenta que los festejos y los actos de cultura promueven bastante empleo en el pueblo, ¿eh? En las fiestas y todo ese tipo. Lamentablemente es un empleo que no es de primer orden, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a las multas no las ponemos nosotros no incidimos sobre la policía municipal que multe. Será que la gente está incumpliendo más las normas de tráfico. Digo yo, vamos, otra explicación no la encuentro. Nosotros no le decimos nada a la policía municipal. En cuanto al presupuesto, creo entender que se ha ofrecido a la oposición que participaran en la confección del presupuesto, ¿o no? Pues si no habéis querido participar, no sé. Con poco que participéis, a lo mejor conseguimos algo entre todos. ¿Vale? El servicio de limpieza. Entiendo que la intención es que se queden, pero hay que estudiarlo. Eso no es fácil, ¿no? Y creo que con eso termino. Gracias. Sometemos, por tanto, el asunto a votación. No. Y señor alcalde, sometemos el asunto a votación, no, dicho. por alusiones, yo quiero contestarle, no, porque ha dicho una cosa, ha dicho que se nos ha ofrecido negociar el presupuesto, señor alcalde, y solicitaría contestarle en breve. Anteriormente de la votación, quiero agradecer al área de Economía y a su concejal esfuerzo
por ser uno de los primeros pueblos de la provincia de Huelva que van a tener unos presupuestos del año 2017 en tiempo y en forma. Sometemos el asunto a votación. Voto Señor a favor alcalde, del presupuesto 2017. Le he solicitado antes de la Votos votación en contra. un turno de réplica para aclarar lo que el portavoz del Partido Socialista me ha dicho literalmente, además con mi nombre, Isabel. Izquierda Unida quiere manifestar su voto. Voto a favor. Repito la votación. Voto Señor a favor alcalde, del le estoy presupuesto. solicitando Le he dicho que no. un Votos tercer en punto contra. de réplica. Votos en contra. Eso no puede ser, hombre, una tercera. Es que me ha aludido con el nombre Isabel. Por tanto, terminamos. Señor alcalde, Terminamos. esto no es Señora de recibo. concejala, se lo voy a repetir una vez más. No es de recibo, El orden señor alcalde. en el pleno corresponde. He dado 2 turnos de palabra. Usted ha consumido mucho más del tiempo que ninguno de los portavoces y he sometido el asunto a votación. Una vez que el presidente somete el asunto a votación, se acaba el debate. Por tanto, se aprueban los presupuestos del año 2017 con Señor alcalde, los yo le he votos pedido favorables. el turno de réplica Primera vez que le llamo la porque atención, el portavoz de su señor equipo de secretario, gobierno me ha primera aludido vez que le llamo la personalmente. atención, Entonces señora quería concejala. contestarle a lo que él me ha aludido personalmente, señor alcalde. Es que estamos debatiendo los presupuestos generales para 2017. Es un punto muy importante para que usted nos venga con estas restricciones y además le he pedido un Señora espacio de concejala, tiempo corto no para tiene usted contestarle la porque palabra. me ha aludido Señora personalmente, concejala. me ha dicho, Isabel, se le ha ofrecido tal cosa. Yo quería contestarle y además para conocimiento de todos, señor alcalde. Muy bien, no tiene usted la palabra. Repito, la votación, se aprueba el presupuesto del año 2017, se aprueba el presupuesto del año 2017 con los 7 votos favorables de los concejales del Grupo Socialista y los votos en contra correspondientes a los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular y del concejal no adscrito. Siguiente punto del orden del día, Plan General de Ordenación Urbana, Estudio de Impacto Ambiental. Señor secretario, tiene usted la palabra. Existe un informe del arquitecto redactor del PEGOU que es del tenor literal siguiente. Consideraciones técnicas. Primera, tras el acuerdo plenario del 7 de marzo de 2013, por el que se aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Nerva, se procedió a la petición de informes de ratificación de los ya recibidos. Como resultado de lo recogido en los mismos, se hizo necesario llevar a cabo una serie de cambios en el documento que requerían de nueva aprobación plenaria. Así, en sesión de 8 de octubre de 2014, el Pleno acuerda la adaptación de las determinaciones del plan a lo recogido en los informes de agua, patrimonio histórico y flora protegida. Segunda, el 10 de octubre de 2014 se recibe el informe de valoración ambiental que ponía fin a la tramitación ambiental del documento. De carácter favorable, establecía un condicionado de diversos aspectos a incorporar en el documento que se apruebe definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva. Tercero, el documento se envió a la Comisión Provincial siendo el expediente administrativo motivo de requerimiento y posterior subsanación. La aparición durante ese periodo de nueva normativa que modifica de tramitación ambiental de planes como el que nos ocupa, Ley 3/2015 de medidas en materia de gestión integrada de calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal, que modifica la Ley 7/2007 de gestión integral de la calidad ambiental, JICA. Hace que la declaración ambiental emitida para el plan quede obsoleta, requiriéndose en virtud de la nueva ley una evaluación ambiental estratégica. Cuarto, además, coincide en el tiempo la aparición de nueva jurisprudencia según la cual el Tribunal Supremo declara nulo el PEGOU de Marbella por no contener determinados aspectos que hasta ahora no se contemplaban como requisito necesario para la aprobación ambiental de planes generales por parte de la Administración autonómica y que hacen necesario revisar todos aquellos que han sido tramitados bajo los mismos preceptos, por poder incurrir en la misma falta. En concreto, se requiere que el plan contenga, por un lado, un estudio de alternativas ambientales al planeamiento al que se analice cuál es el modo ambiental más adecuado y, por otro lado, unas medidas para la mitigación de la afección de las determinadas determinaciones urbanísticas al cambio climático. Quinto, todos estos cambios normativos suponen una compleja casuística dependiendo del punto en que se encuentre la tramitación de los planes, lo cual ha motivado que se haya tenido que emitir una instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención y de la Dirección General de Urbanismo, la cual no ve la luz hasta marzo de 2016, en la que se establece cómo proceder en cada caso.
Sexto, finalmente, se recogen los distintos procedimientos en la Ley 6/2016 de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, concretamente para el punto de tramitación en el que se encuentra el PGO de Nerva. Dice, disposición final primera, modificación de la Ley 3/2015 de 29 de diciembre de medidas en materia de gestión integrada de la calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal. 1. Se añade una disposición adicional tercera con la siguiente redacción. Disposición adicional tercera. Aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental a los procedimientos de prevención ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley, dando cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria primera. 3. Expedientes con informe de valoración ambiental emitido conforme a la redacción original del artículo 40, apartado tercero de la Ley 7/2007 de 9 de julio o declaración ambiental estratégica formulada conforme al vigente artículo 45, apartado 5, letra L de la misma norma. El apartado A, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, el informe de valoración ambiental emitido o la declaración ambiental estratégica de un instrumento de planeamiento podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última, o por hechos o circunstancias anteriores que en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración. B. El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor, siguiéndose el procedimiento previsto en el mencionado artículo 28 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre. C. De manera simultánea al trámite de consulta, la información incorporada al procedimiento de modificación que forma parte del estudio ambiental estratégico se someterá a información pública a efectos ambientales conforme a lo previsto en el artículo 40, apartado letra G de la Ley 7/2007 de 9 de julio y en el artículo 21, apartado segundo de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre por un plazo no inferior a 45 días hábiles. D. La resolución del órgano ambiental en el procedimiento de modificación tendrá carácter vinculante y no recurrible, sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que en su caso procedan frente a los actos o disposiciones que posteriormente puedan dictarse. La misma se remitirá al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan conforme a lo previsto en el artículo 40, apartado 5, letra L de esta ley, continuando la tramitación del expediente. Séptimo, el artículo 28 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre dice, artículo 28, modificación de la declaración ambiental estratégica. 1. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que surgen durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última, como por hechos o circunstancias anteriores que en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración. El apartado segundo, el procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor. El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio bien por propia iniciativa o a petición razonada del órgano sustantivo o por denuncia mediante acuerdo. En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el órgano ambiental deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar el inicio del procedimiento en el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la petición o de la denuncia. Apartado tercero, en el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud del promotor de inicio de la modificación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental podrá resolver motivadamente su inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su caso, interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su caso. El apartado 4, el órgano ambiental consultará por un plazo mínimo de 45 días hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas previamente consultadas de acuerdo con el artículo 22, al objeto de que se emitan los informes y formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos documentos estimen necesarios. La consulta se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización de la consulta
Transcurrido el plazo, sin que se hayan recibido los informes y alegaciones de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, el procedimiento de modificación continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes. Para ello, en este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes para continuar con el procedimiento de notificación, bien porque no se hubieran recibido los informes de las administraciones públicas afectadas o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del requerimiento, ordene al órgano competente la remisión de los informes en el plazo de 10 días hábiles, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental se pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica. En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la formulación de los informes a través del procedimiento previsto en el artículo 29, apartado primero de la Ley 29/1998, de 13 de julio de jurisdicción contencioso administrativa. 5. El órgano ambiental, en un plazo de 3 meses contados desde el inicio del procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración ambiental estratégica que en su día se formuló. 6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter determinante y no recurrible, sin perjuicio de que los recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan frente a los actos o disposiciones que posterior y consecuentemente puedan dictarse. Tal decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de 15 días hábiles al Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por todo esto, informa el responsable del PEGO, primero, que para la correcta tramitación del PEGO de Nerva se requiere la modificación de la declaración ambiental ya emitida, procediéndose para ello a su solicitud ante el órgano ambiental competente, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. La petición se realizará tras la aprobación plenaria del documento que adapte las determinaciones ambientales de la nueva normativa en vigor. Segundo, que el nuevo procedimiento ambiental para la tramitación de estos planes se denomina Evaluación Ambiental Estratégica y viene recogido en la disposición final primera de la Ley 6/2016 de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, así como en los artículos 38 y 40 de la YICA. En los mismos se estipula que tras la aprobación del documento ambiental que adapte el contenido del estudio del impacto ambiental de los nuevos requisitos, se debe proceder a la exposición pública de dicho documento durante 45 días, previa publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Superada la fase de alegaciones y en el plazo no superior a 3 meses desde la solicitud de modificación de la declaración ambiental ante el órgano competente, debe producirse la nueva declaración ambiental estratégica que permita elevar el plan a aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Tercero, que este técnico ha asistido a las reuniones celebradas en la Delegación Provincial de Medio Ambiente entre los técnicos de la consultora encargada de la elaboración de estudios del impacto ambiental y los responsables de evaluarlo en dicha Administración, conviniendo estos que el documento de adenda segunda al estudio de impacto ambiental que se adjunta cumple con los requisitos derivados de la nueva tramitación ambiental e incorpora el condicionado de la declaración ambiental ya emitida, por lo que estimo que puede ser elevada a pleno para su aprobación. El dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Actuaciones de Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales Izquierda Unida y PP. El teniente alcalde delegado del área de urbanismo. Sí, buenas tardes. En primer lugar, decir que en la sala está el técnico redactorio y me gustaría que, si tuviera bien el presidente, se sentara aquí a que, por si después los grupos de la oposición quieren formularle alguna pregunta o que aclare técnicamente algún punto de esta adenda, que es lo que se somete hoy a aprobación. En fin, hacer sobre todo hincapié en el último apartado, en el apartado tercero del informe del redactor del proyecto, en que esta última fase se ha hecho consensuada con los técnicos que van a evaluar
este documento y que, por lo tanto, entendemos que no va a haber ningún tipo de problema por parte del órgano sustantivo, que es el que tiene que aprobar este modificado. Decir que esta modificación viene, tal como ha leído el secretario, ocurre porque hay una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo en el que dice que hay que hacer un nuevo estudio de alternativas para la evaluación ambiental estratégica y que hace que en ese momento todos los PGO que no estuvieran aprobados definitivamente suspendieran la tramitación hasta tanto en cuanto la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía dictara una orden diciendo, o un informe diciendo qué es lo que había que hacer con ese tipo de documentos. Bien, en lo que es la adenda, hacer sobre todo hincapié en que tenemos un modelo de ciudad con este estudio de alternativa. Vamos a tener un modelo de ciudad más compacto, donde se utilicen menos recursos naturales, donde tengamos muchísima prevención sobre todo lo que es efecto invernadero, sobre todo lo que es contaminación ambiental, polvo, ruido, especies invasoras, donde vamos a tener el suelo más esponjado, donde vamos a tener sobre todo una bolsa de suelo público suficientemente grande como para evitar la especulación del suelo, donde estamos obligados por esta adenda a que en un plazo no superior a 2 años tengamos una ordenanza sobre el uso del agua, sobre el ciclo integral del agua, que va a hacer que, tanto en cuanto no tengamos una depuradora, que ya también están presupuestados, los presupuestos que se acaban de aprobar hoy en la Cámara Andaluza para esta comarca, cualquier plan especial que se desarrolle necesite depurar las aguas, donde las nuevas construcciones ya van a tener que tener, las nuevas urbanizaciones que se hagan en este pueblo van a tener que tener separación de pluviales y fecales. Por lo tanto, es una adenda suficientemente ambiciosa como para dar cumplimiento a todas las exigencias, a todos los requerimientos que la normativa ambiental hacen sobre esta materia. Otra de las grandes cuestiones que viene recogido ahí es el desvío necesario del barranco Santa María para evitar futuras inundaciones, donde también en esa adenda se aborda el problema del tema de los residuos tóxicos en lo que son las industrias que se instalen en el municipio, donde mayoritariamente va a haber que adaptar las edificaciones nuevas al suelo natural para evitar los movimientos de tierra en la medida de lo posible, donde se van a tener que tener más en cuenta en ese estudio a partir de ahora lo que sería el mejorar las masas forestales de este pueblo, porque así favoreceríamos lo que es el efecto sumidero que tienen estas masas forestales. Por lo tanto, que demos cumplimiento sobre todo a lo que tiene firmado este ayuntamiento, que son el pacto de alcalde, el nuevo pacto de alcalde, el PACE, y lo que hoy en día se va a llamar el proyecto Simpla, que es el que va a poner esto en marcha a nivel europeo. Por lo tanto, esta adenda va a hacer el municipio mucho más sostenible. Y en cuanto a movilidad, por ejemplo, decir que también viene prevista una ronda norte, igual que hay una ronda sur del municipio, a la hora de tener mayor capacidad de llegar a los polígonos industriales que están previstos en las inmediaciones del pueblo para el resto de los ciudadanos que no viven en esa zona. Por lo tanto, decir que esta adenda, yo entiendo que el equipo redactor, y por mi parte felicitarlo, ha trabajado bien y rápido a la hora de que, como también se ha visto ya, en un plazo, si no hay ninguna nueva pronunciamiento al respecto, que eso es una cosa sobrevenida, en un plazo no superior a lo que sería el primavera, inicio de verano, tengamos aprobado el PGO definitivamente en este pueblo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte del señor Gallardo, ¿quiere tomar la palabra? Bueno, esto es un paso más para la aprobación definitiva del plan urbano de Nerva y, hombre, hace falta porque de todo es sabido que hay empresas interesadas en que esté ya de una vez para activar un poquito más el trabajo aquí en Nerva y es necesario que esté ya con tanto imprevisto, esperemos que este sea el último y que salga todo para adelante. Entonces, pues, me hubiera gustado tener información de este documento con anterioridad, pero, vamos, estando aquí presente el técnico, me he informado sobre la marcha y pues factible el tema. Por mi parte no voy a tener ningún problema.
Lo que sí quiero aprovechar mi turno de palabra, señor alcalde, porque antes se quedó en el tintero, como en el tema del presupuesto no se ha dejado tampoco mucho tiempo de maniobra ni nada, y usted ha modificado a su libre albedrío el tema de la participación de su concejal de Hacienda, hacerle dos aclaraciones. Usted dice que los 600.000 euros, de los 600.000 euros estos del canon que trajo don Mario Jiménez en el cheque famoso, que si no tiene fondo, vienen con el plan dama. Bueno, pues a ver si el año que viene el plan mujer, el plan chiquilla, el plan niña. Porque es que vamos, que me diga usted que un plan que no tiene nada que ver con esos 600.000 euros vienen por el vertedero, vamos, esto no se lo cree nadie. Aparte, le faltan 100.000 euros. Se vendió en prensa con el señor alcalde y don Mario Jiménez que eran 600.000 euros. Usted dice que son 500 el plan dama, vale, perfecto. Faltan 100.000. Y en el tema de las multas, no se invente usted de que ahora hay más multas porque la gente comete más infracciones. No. Desde julio hay gratificaciones a empleados municipales por las multas, por tramitación de expedientes sancionadores. Desde julio. ¿Estamos? En julio se aprobaron gratificaciones por tramitación de expedientes sancionadores a empleados públicos. No lo digo yo, lo dicen los acuerdos de la Junta de Gobierno. Eso que quede bien claro. Hombre, es que decirle a los vecinos que es que cometen más infracciones, venga, lo que hay que hacer es optimizar los recursos de los que se dispone, no mantener a la parroquia, a los amiguetes y seguir con el plan de contratación que teníamos con anteriores épocas socialistas. Es que seguimos igual. Entonces, ¿qué pasa? Le echamos las culpas a la gente que tiene más multas porque conduce peor. Eso no se lo cree ya nadie. Gracias. Y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del partido. Sí, me he leído la adenda completa, ¿no? Y esto supone un paso más en supone un paso más en la aprobación definitiva de lo que va a ser el PGOU. El Partido Popular de Nerva va a apoyar esta modificación, como no podía ser de otra forma, mostrando nuestro compromiso con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Nerva. Pero quería hacer alguna aclaración, porque con el transcurrir de los años dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y es verdad. En el tema del PGOU se han puesto en evidencia quienes quisieron originariamente utilizar esto políticamente en contra del PP y quienes hemos velado por los intereses de los vecinos y vecinas de Nerva. En este largo periodo de tramitación que los afectados están sufriendo en sus propias carnes, se llevó a pleno la aprobación provisional del PGOU el 7 de diciembre de 2011. Recuerdo que en aquellos días, 7 días antes de que se aprobara provisionalmente el PGOU en pleno, se nos entrega a los grupos de la oposición una documentación que constaba de 8 carpetas, 22 subcarpetas, 37 planos y 561 páginas. Recuerdo perfectamente cuál fue nuestro análisis en un comentario que hicimos en las redes sociales, que dijimos que el equipo de gobierno pretendía que aprobáramos en 7 días lo que ellos no habían sido capaces de aprobar en 7 años. El tiempo ha demostrado que aquello fue un gran error del alcalde Domingo Domínguez. Exigir a nuestro grupo una aprobación sin apenas tiempo material para estudiar el documento. Aquel día el Partido Popular se abstuvo y a partir de ahí el Partido Popular parecía que era el culpable de todos los males que había en este pueblo relacionados con el PGOU. Se le quería achacar de todo. El PP tenía la culpa de todo porque no había aprobado el PGOU. Tanto así que incluso con los propios afectados, porque el PGOU estaba paralizado en aquel momento, incluso con los propios afectados se quería aparentar que la culpa era del Partido Popular. Incluso se nos entrega un informe en abril de 2012, un informe que lo tengo aquí, que dice textualmente que la interrupción en la tramitación de los hitos necesarios hasta la aprobación definitiva del documento supone un perjuicio a los intereses tanto públicos como particulares de los ciudadanos, algunos de los cuales se han podido constatar por consulta de los mismos, en fin. Después aparecía un listado de los vecinos afectados.
15 meses después, el de marzo de 2013, la aprobación provisional del PGOU vuelve a ir a pleno. Y esta vez sí la votamos favorablemente, como no podía ser de otra forma. Al igual que votamos favorablemente el 8 de octubre de 2014 la adaptación de las determinaciones del plan a la recogida, a los informes de agua, patrimonio histórico y flora protegida. El 24 de octubre mantuvimos una reunión en la Delegación Provincial de Urbanismo para trasladar nuestra preocupación por el retraso en la tramitación del PGOU e informarnos sobre su estado actual de tramitación. Hoy, afortunadamente, estamos dando otro paso para que se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Nerva. Tramitación que esperamos que de una vez por todas, en pocos meses, sea ya definitiva. Desde aquí quiero felicitar a los técnicos que han trabajado en la tramitación, que han redactado este PGOU, que han estado trabajando durante todo este tiempo, pero nuevamente mostrar la metedura de pata de Domingo Domínguez para que el PGOU de Nerva haya tardado todo el tiempo que ha tardado. Uno de los graves responsables que hoy, a día de hoy, sigamos en la situación en la que estamos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Sí, en primer lugar y en referencia a lo que el señor portavoz del Partido Socialista dijo en el anterior punto respecto a Izquierda Unida, sí es cierto que el señor alcalde vino a la oficina de nuestro grupo municipal para ofrecernos el participar en los presupuestos, la elaboración de los presupuestos 2017. Por parte de esta portavoz se le hizo saber que, por supuesto, lo hablaría con la Asamblea de Izquierda Unida, pero que nos hiciera ese ofrecimiento a englobar a la oposición en la Junta de Portavoces posterior a la que en la cual se nos iba a explicar pues, en la totalidad del presupuesto, lo que consistía, cuál era lo que planteaba el equipo de gobierno, puesto que creíamos que ahí era donde se debía hacer ese ofrecimiento en abierto y de forma transparente a toda la oposición. Porque además nosotros venimos escardados ya de experiencias anteriores, entonces creíamos que el marco donde se debían hacer esos ofrecimientos era, como mínimo, la Junta de Portavoces. Llegó esa Junta de Portavoces y no se hizo ese ofrecimiento, pero además tampoco se explicó el presupuesto hasta la comisión informativa. Aclarado eso, desde la oposición y a nuestro entender, solo se participa activamente en la elaboración de unos presupuestos cuando hay unas situaciones excepcionales, como sucedieron en 2013, como recordarán, con el plan financiero que imponían desde el Gobierno central, donde se daba una situación de tal excepcionalidad, donde esta formación política sí se arremangó y trabajó codo con el equipo de Gobierno para sacar unos presupuestos que al final pues, no vieron la luz. Sin esa situación de excepcionalidad, para que un grupo desde la oposición pueda trabajar en unos presupuestos, sería consecuencia de una relación de confianza generada con el tiempo. Relación de confianza que a día de hoy no existe con el equipo de Gobierno y con el Partido Socialista. Y no existe porque para ganarse esa relación de confianza tiene que darle cumplimiento a las mociones y propuestas que se emanan de este salón plenario. Y además, incluso con el voto favorables de ellos, son incapaces de dar cumplimiento a lo que sale de este plenario. Además, esa relación de confianza se gana dando y no quitando la capacidad fiscalizadora que tiene este grupo de la oposición, dándole la información de infórmenes que lleva pidiendo en 2014, en 2015 y 2016. Y esa relación de confianza no existe a día de hoy. Además, como ya decía, tenemos una experiencia en este tema que no es para nada positiva. Y a esto se le unen los incumplimientos flagrantes de este equipo de Gobierno
Ahora, yo para que usted sepa cómo va, no Sí, ha sí, yo lo sé. No ha dado pegó, con lo cual después no sé qué si le corto el tiempo. Continúe. No se preocupe que yo voy a hablar también del PGO, pero esto es muy necesario que la gente de Nerva lo conozca. Lo que, como iba explicando, decimos que no a participar efectivamente por esta falta de confianza hacia el equipo de gobierno y porque además este equipo de gobierno y los anteriores, y con Domingo a la cabeza, incumple todos los días la posición formal, consensuada y unánime del Pleno del Ayuntamiento de Nerva respecto a la interrupción inmediata de entradas de camiones de residuos peligrosos y no peligrosos en el vertedero de Nerva. Posición que se aprobó por unanimidad con el PSOE a la cabeza en octubre de 2014 y noviembre de 2014. Y posición política que a día de hoy no se ha modificado. En lugar, este equipo de gobierno lo que hace es poner el cazo y pelear para que en 2016 entraran $500.000 de euros del Plan Dama, que no es, señor Julio, al que hace referencia en el 2017, que también dice que van a entrar 500.000 euros y del que desconocemos en qué el equipo de gobierno se lo va a gastar. Y, por lo tanto, Izquierda Unida tenía y tiene razones sobradas para no participar en el presupuesto. Y ahora, yendo a lo que nos ocupa, la adenda del PGO es un informe totalmente técnico, que además es necesario dar cumplimiento a la ley, y nosotros nos vamos a abstener por razones políticas. ¿Y cuáles son esas razones políticas? Nosotros participamos en la anterior legislatura y dimos un refuerzo y un golpe de mano para que ese proyecto saliera adelante, y se negoció con el equipo de gobierno anterior la creación de una comisión de puesta en valor en los terrenos con el objeto de generar empleo, con el objeto de si había emprendedores que tuvieran terreno, con el objeto de que el Partido Socialista ha sido incapaz de poner en marcha y a día de hoy sigue sin poner en marcha. Por lo tanto, aunque reconocemos la labor de los técnicos, no podemos votar a favor. Bien, si hay alguna otra intervención, si no, lo sometemos a votación. Sometemos a votación el Plan General de Ordenación Urbana en ese parte de estudio de impacto ambiental. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, se aprueba con los votos favorables de los 7 concejales del Grupo Socialista, el voto favorable igualmente del concejal del Partido Popular y del concejal no adscrito, y la abstención de los 3 miembros del Grupo de Izquierda Unida. Punto siguiente. Gracias, Manolo. Punto siguiente, Ciudad Amiga de la Infancia. El dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Género, Juventud y Educación fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Popular. Bien, tiene la palabra la teniente alcalde delegada del área de Política de Igualdad y Género. Bueno, pues buenas noches. Hoy traemos al Salón de Plenarios un plan infantil y, como ha sido presentado por el señor secretario, viene vinculado a Ciudad Amiga de la Infancia, porque todos reconocerán y recordarán que se nos otorgó un premio a este municipio y, una vez otorgado, asumíamos una serie de compromisos, y entre ellos era impulsar el plan de infancia. Y enmarcado en las políticas sociales que sigue el equipo de gobierno, pues no podía faltar. A grandes rasgos, porque el plan es bastante amplio, simplemente presentar que tiene como objetivo fundamental defender a los jóvenes de nuestro municipio. Tiene muchas actividades y muchas actuaciones, como son la prevención, la protección, que sean conocedores de sus derechos y de sus deberes, y, cómo no, que tengan una participación activa en todas las actuaciones que realizamos desde el equipo de gobierno y, en general, desde todas las áreas de este ayuntamiento.
y por eso aquí se lleva a cabo en esas dos líneas, haciendo hincapié y defendiendo y avalando el compromiso con UNICEF y, por otro lado, en el marco de las políticas sociales de este ayuntamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Yo quería hacer una observación, señor alcalde, porque es que me ha llamado la atención el comentario de la portavoz de Izquierda Unida en lo referente a esa conversación que hubo en la cual ustedes se ofrecieron a los grupos de la oposición y concretamente a Izquierda Unida para que colaborara en los presupuestos, para que participara en los presupuestos. Y me llama la atención que solamente se dirigieran ustedes a Izquierda Unida. Me ha llamado mucho la atención porque es que al Partido Popular no se ha dirigido nadie. Yo se lo aclaro. Efectivamente me dirigí únicamente a Izquierda Unida y además a la portavoz de Izquierda Unida, que me propuso decirse a la oposición, le dije que al Partido Popular no se lo iba a proponer. Pues eso es lo que yo quería escuchar de su boca, señor alcalde. Eso es lo que yo quería escuchar de su boca. Bueno, después, lo referente al tema que nos ocupa, el primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia en el Ayuntamiento de Nerva, Huelva, nosotros vamos a votar favorablemente porque todo lo que sea trabajar con los más pequeños y que estos participen y se vayan integrando en todas las diversas cuestiones de la vida política, de la vida social de nuestro pueblo, lo vemos de forma favorable, por lo tanto vamos a votar afirmativamente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz o la concejala, que veo que atiende al micro, de Izquierda Unida, cuando usted quiera. Bueno, pues nosotros no podemos aprobar este Plan Integral de Infancia y Adolescencia porque es que esto nos parece una falta de respeto tanto a este plenario, pero sobre todo a todos los niños y niñas de este municipio. Primero, nos entregáis un plan que está descargado e impreso directamente de la localidad de Olivares, en la que no tuviste ni la decencia de leéroslo antes de darnos el plan. En la comisión informativa nos entregáis el nuevo plan, aludiendo a que no os habéis dado cuenta, que habéis leído diferentes planes de diferentes municipios y que se ha colado. Bueno, pues desde la oposición aceptamos vuestro error y nos ponemos a trabajar en este plan integral de infancia y adolescencia, tal y como deberíais haberlo hecho vosotros. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que comprobamos que aún así siguen apareciendo datos de Olivares y nombres. Sí, lo tengo aquí. Si quiere lo vemos. Yo no he manipulado nada. Aquí está. Y leo textualmente. Desde 2001 se ha seguido una estrategia de infancia implementada a través de programas, de áreas y desde el programa de Ciudad Amiga de la Infancia, desde 2001. En el objetivo, el punto segundo, promover actuaciones con y por los menores y adolescentes del municipio de Olivares. Eso lo pone ahí. Entonces creo que esto es una falta de respeto. Después, en el ámbito de actuación, pues, como ya usted hacía mención a Olivares, pues cojo el plan de Olivares y es un corta y pega literal del plan de Olivares con algunas pequeñas modificaciones. Nos vamos al apartado de recursos. En los recursos económicos se habla de unos datos que nada tiene que ver con los presupuestos aprobados en 2016 y mucho menos con los presupuestos aprobados hoy aquí en el Pleno. Así, si me podéis explicar, por favor, de dónde vienen esos datos, o es que también pertenecen a la localidad de Olivares. Y ahora digo, sí, el plan está muy bien, nos gustaría trabajar en ello, pero si no habéis sido capaz de implicaros en la lectura de un plan, ¿cómo vais a comprometer a llevar esto a cabo durante 4 años? En la evaluación del plan se hace mención a la composición de la comisión de seguimiento y evaluación del plan. Y vemos, además, que solo aparecen las áreas del equipo de gobierno. Entonces, nosotros también nos preguntamos, ¿dónde están los servicios municipales que han sido nombrados en capítulos anteriores y en otros servicios que han sido nombrados en capítulos anteriores? Por ejemplo, en el agradecimiento, y lo leo, ¿vale? Sería interminable la lista de personas que han participado de forma directa o indirecta en la elaboración de nuestro plan de infancia y adolescencia. Nombrar todas y cada una de las áreas, asociaciones, agentes clave, etcétera. Si tan importantes han sido, porque ahora no se tiene en cuenta en la comisión. Además, nosotros creemos que el equipo de gobierno también debería de tenernos en cuenta a nosotros, a la oposición, porque tenemos un papel como fiscalizadores dentro de este ayuntamiento.
Por lo tanto, creemos que el equipo de Gobierno debería de tener un poco de respeto hacia el Pleno y, sobre todo, hacia la infancia y retirar este plan del Pleno para poder trabajarlo como se merece y traerlo al próximo Pleno para así poder sacar dicho plan con unanimidad. Bien, ¿alguna intervención? Sometemos a votación. De manera breve, señora teniente alcalde. Bueno, le voy a explicar. Efectivamente, como usted dice, fue un error y ahora le voy a explicar por qué. Cuando se hace el plan integral, UNICEF es el que nos va marcando las pautas y nos da nombres de pueblos que ya lo tienen elaborado y son para ellos un referente. Es cierto que hay ciertos párrafos que se copian, por supuesto, y ahí es donde viene el error. Y de ahí que en la lectura yo me di cuenta de madrugada, porque yo lo han ido elaborando y yo he ido leyendo, ¿vale? Y cuando se imprimió, el técnico copió el antiguo, efectivamente. Y yo al hacer el repaso fue donde me di cuenta. Y nada más llegar esa mañana, trasladé al portavoz y al señor presidente que el error. Entonces, creo que es un fallo técnico totalmente subsanable y que no hay que sacarlo de fuera de un error técnico, que no hay más allá. Respecto, voy a que me lo he ido anotando, respecto a, se ponen a trabajar desde el 2001, vuelve a suceder exactamente lo mismo, es el 2011, porque esto viene de muy atrás, desde la legislatura pasada, que fue cuando UNICEF nos trasladó la presencia y la existencia de este proyecto. Entonces, yo he podido saltarme un 0 por un 1. Lo de Olivares me di cuenta. Una cifra no me di cuenta. De hecho, me lo acabo de enterar. Respecto a la evaluación del plan, vamos a ver, esto es un plan integral que primero tiene que ser evaluado por el tema de Ciudad Amigas de la Infancia. Y en Ciudad Amigas de la Infancia tienen representación todos los equipos de la oposición. Entonces, todas las actuaciones y todos los puntos que aquí están defendidos, primero tienen que pasar el filtro por esa Ciudad Amiga de la Infancia en la que ustedes sí formáis parte en ese proyecto. Sí, en Ciudad Amiga de la Infancia formáis parte. De hecho, se ha aprobado aquí en este plenario por unanimidad y tenéis representación y voto. Claro, porque vuelvo a insistir en el proceso. Para todo lo que se hace aquí, primero se tiene que establecer la reunión con todos los que formamos Ciudad Amiga de la Infancia, con lo cual se fiscaliza en el anterior y aquí ya aparece subsanado. Y se da voz y voto a todos los integrantes que aquí están formados, ¿vale? Sobre las partidas presupuestarias, y termino con esto, respecto a este proyecto, no podíamos todavía hacer nada porque estábamos en vías de negociación y en vías de ver cómo se iba a hacer. Y como esto es un documento abierto, se puede modificar. Y esto está muy trabajado, muy trillado, tanto por los técnicos como por el equipo de Gobierno, porque el compromiso con las políticas hacia la juventud y hacia el infantil, la Ciudad Amiga de la Infancia, hemos sido reconocidos, por tanto, tan mal no lo estamos haciendo cuando nos han otorgado un premio de 54 municipios en toda España. ¿Alguna intervención breve? Sometemos a votación. Le pido... Lo que usted me ha ido comentando de que el primer plan no le dio tiempo de leerlo, ¿vale? Eso no iba a llevar, no lo íbamos a traer a pleno, nos entregó la nueva, pero es que sigue apareciendo. Entonces creo que es que esto ya sí es de decirlo. Otra cosa, lo que usted dice de los recursos económicos, que no le ha dado tiempo, que está abierto, que se puede, ¿vale? Pero ¿de dónde salen estos 2.367.000 euros? Es que tú puedes moverlo, puedes modificarlo, pero ya me estás dando aquí un dato. ¿Eso de dónde sale también? Después, lo de la comisión, claro que estamos en... Pero aquí no aparecemos en la comisión de seguimiento de este plan, es que seguimos con lo mismo. No nos tienes en cuenta, ni a nosotros, ni a ninguna asociación, ni nada para poder llevar este plan. Considerando que se ha debatido suficientemente, señora concejala, no se cabre. Si es que hay a quien no le interesa que esto salga para adelante, usted no se cabre. Sometemos a votación, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por 8 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular, y 4 abstenciones, se aprueba... No, bueno, lo repito otra vez. Se aprueba Ciudad Amiga de la Infancia con los
8 votos correspondientes a los 2 grupos municipales del Grupo Socialista y del Partido Popular y la abstención de los 3 miembros de Izquierda Unida y del concejal no adscrito. Ahora lo he dicho correctamente. Bien, el punto número 6, cesión a apeaderos autobuses y a petición de este presidente y habiendo elevado una consulta a la delegación del Gobierno se queda sobre la mesa. Por tanto, pasamos al punto siguiente, el número 7, convenio de derratización y desinsectación. Señor secretario. Sí, si me permite, señor alcalde, ¿nos puede explicar por qué? Sí, bueno, sabéis que en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, al cual tengo que aludir, parece ser continuamente, dice que cualquier concejal puede solicitar a la presidencia dejar un asunto sobre la mesa. En este caso, el propio presidente, el que habiendo elevado una consulta a la delegación del Gobierno y no habiéndose respondido, se queda sobre la mesa. Sí, yo le pregunto porque en comisión informativa no sé... Claro. Y entonces, ¿qué de nuevo ha pasado para que se deje encima de la mesa? Hemos solicitado un informe, lo acabo de decir, y se queda sobre la mesa. Punto siguiente, número 7, convenio de derratización y desinsectación. Bien, recibido de la Diputación Provincial la propuesta de acuerdo para las aportaciones al convenio vigente con la Diputación para la prestación de servicios de derratización, desinfección, desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos, el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo Local, Turismo y Comunicación fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Popular. Bien, tiene las palabras de diferentes grupos políticos. En primer lugar, la concejala de Salud. Sí, buenas tardes. Bueno, al igual que el año pasado, nos acogemos al convenio en las mismas condiciones que hemos hecho en el año 2016, al tema de lo que es la DDD, en temas de lo que es el tratamiento contra ratas y cucarachas, y en las mismas condiciones con el tema de la recogida de animales vagabundos. Bien, por parte de los diferentes grupos políticos, ¿quieren tomar la palabra? Por parte del Partido Popular. Sí. Nosotros vamos a votar a favor, como ya hicimos el pasado año, una vez que parece ser que ya de una vez por todas hay un compromiso por parte de la Diputación de apostar definitivamente por el sacrificio cero de los animales recogidos, y una vez que ya está ese compromiso sobre la mesa, nosotros vamos a votar a favor. Lo que sí quiero hacer hincapié, hay varios vecinos de las barriadas sobre todo en el Peral, Romero Marín, que me han advertido también, el barrio de San Antonio también, de la presencia de roedores, de ratas en algunas zonas de estos barrios. En el Peral parece ser que hay un problema, que el problema se agudiza más todavía, y por lo tanto quiero hacer hincapié a ver si de una vez por todas acabamos con este tipo de problemas. Gracias. Por parte de Izquierda Unida. Pues nosotros estamos también de acuerdo con la necesidad de este convenio y a la vez creemos que es necesario que la recogida y tratamiento de animales vagabundos debe ampliarse, cubriendo también a las diferentes colonias de gatos que estamos sufriendo aquí en Nerva. Eso ya lo hablamos en la comisión, pero era nada más.